bienvenida a todos mis compañeros, especialmente hoy dándole esa bienvenida nuevamente al padre Guillermo Vázquez y a nuestro compañero Albeiro Arroyave, que nos está acompañando hoy desde Estados Unidos, y todos los otros 33 compañeros que están ya ingresando a la sala. Muy buenas noches para todos y todas, agradeciendo la puntualidad y precisamente por ese amor y ese respeto a nuestra clase de hoy. Vamos entonces a comenzar con la oración que tenemos preparada para el día de hoy. Vamos a mirar a ver si la pueden ver. Me van diciendo, por favor, y si la están viendo mi pantalla. Adri, sí, perfectamente. Sí. Bueno, muchas gracias. Entonces empezamos todos para darle la oportunidad que se organice lo del sistema con el Padre y luego vamos a continuar. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a hacerla aquí, así no tengamos los micrófonos encendidos, pero por favor la seguimos despacio. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Todo comenzó con la palabra, dice San Antonio María Claret en una oración que compuso a la Virgen María. Confiados en su protección, emprendemos el anuncio del Evangelio sin más armas que la palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que hoy sea este Espíritu Santo el que nos guíe, el Espíritu Santo, como decía ahí la oración, que sea Él el que nos ayude a entender el mensaje que nos quiere transmitir en su palabra. Que sea hoy el inicio de este tema de la introducción al Nuevo Testamento, el que nos ayude, porque es la palabra la que vamos a aprender a escuchar y a entender con la ayuda de Dios, que es Espíritu Santo. Como ya todos vemos, bueno, los 34 que estamos en sala, sabemos que nuestro ponente de hoy es un sacerdote que hace misionero claretiano, que desde hace mucho tiempo yo lo he tenido, digamos, en mis afectos por la manera como se acerca a la palabra de Dios tan fácil, nos la hace comprender, nos la hace entender. Tiene una capacidad que solamente el Espíritu Santo le dio para ser ese docente, sacerdote Carlos Guillermo Vázquez Sepúlveda, misionero claretiano. Nació en Caldas, en Nortetalia, Caldas, acá en Colombia. También estuvo allí, ahora el 7 de junio, estuvo de cumpleaños. Tengo acá una foto de esa presentación de él, que es de que
tuvo su profesión perpetua el 2 de febrero del 66. Su primera profesión, la profesión perpetua fue el 1 de julio del 71 y su ordenación presbiterial fue el 21 de agosto del 71. Es un sacerdote amante de la palabra, como todos los misioneros claretianos que sabemos que su carisma es ser oyente y servidor de la palabra de Dios. Ha sido profesor en la UPB durante 30 años. Bueno, los primeros 30 años, digamos, de su vocación sacerdotal la empleó con los sacerdotes del Redentorismo Mater acá en Medellín y de los del Conciliar de Medellín. He tenido muy buenas referencias de él, los sacerdotes que han venido a mi parroquia. Entonces, de verdad, muy contenta, muy animada con la presencia del padre Guillermo Vázquez. Eh, Ahí está todo el micrófono padre en sus manos, mientras se le va dando la facilidad de lo de la cámara. Entonces, padre, bienvenido y un fuerte aplauso porque estoy encantada, padre, de estar con usted. Y qué rico que nos comparta toda esa sabiduría que tiene y que nosotros podamos entender todo lo bonito y bueno que nos puede regalar en la noche de hoy. Padre Guillermo Vázquez, muy, muy bienvenido. Adriana, muchas gracias. Espero que me estén oyendo, ¿sí? Sí, padre, que le está oyendo perfectamente. Bueno, excusan el problema de la cámara, fue una falta de precaución mía. Debí haber hecho un ensayo antes con Adriana y con el técnico, Rodrigo, ¿sí? ¿Cómo se llama el técnico? Y él se llama Rodrigo, padre. Bien, con Rodrigo debíamos haber hecho no se me ocurrió. Eh, Ah, mira. Aunque no me están viendo, pues me están oyendo y Sí, procurar señor. entonces ser expresivo. Completo la presentación tan amable que ha hecho Adriana de mí, diciéndoles que eso soy un misionero claretiano, tengo ya 78 años. Me he pasado la vida enseñando la Sagrada Escritura porque a eso me destinó la congregación, esa fue la misión que me encomendaron. He sido profesor en muchos seminarios, en casas de formación de religiosos y de religiosas, en grupos apostólicos, en las parroquias y en la misión de la comunidad en el Chocó, en la costa, en fin. De pronto, si de pronto algunas de las personas aquí presentes me conocen porque han asistido a cursos de esta naturaleza. Muy bien, entonces nuestro tema, esperamos que se solucione lo de la cámara, pero aunque no se solucione, yo puedo hablar perfectamente de memoria todo el rato. Será un poco más tedioso. Yo tenía preparadas o tengo preparado unas diapositivas, pero iré siendo claro. Nuestro tema para estos tres charlas es el tema de la introducción al Nuevo Testamento. Y entonces hay que comenzar por el nombre, ¿no? Del cursito que estamos haciendo, de estas charlas. Nuevo Testamento. Nuevo dice relación a algo antiguo, ¿no? Para empezar por la primera palabra. Entonces, tenemos algo nuevo y algo antiguo. En la Biblia cristiana, en la Biblia católica, después la, explicaremos la diferencia, eh, tenemos dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablamos de Nuevo Testamento, tenemos que tener siempre presente el Antiguo, la misma palabra nuevo. Alguien ahí mismo pregunta, ¿qué es lo antiguo? Entonces, el Antiguo Testamento es la primera parte de nuestra Biblia cristiana. Son los libros escritos en la tradición religiosa del pueblo de Israel, la revelación que recibieron de Dios y que diversos autores inspirados
pusieron por escrito a lo largo de muchos siglos antes de Cristo. Después explicaré qué es eso de antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, el Antiguo Testamento, los libros de el pueblo de Israel, los libros sagrados, los libros inspirados, y el Nuevo Testamento, los libros sagrados de los cristianos, de las comunidades cristianas. Em, Actualmente, algunos cuestionan eso de antiguo y de nuevo, porque antiguo parece una cosa vieja, una cosa que no importa. Entonces, algunos prefieren usar el término el primer testamento, y entonces el Nuevo Testamento sería el Segundo Testamento. Pero a mí también me parece que queda un poco, digamos, mm, rebajado el valor de el Nuevo Testamento, llamarlo Segundo Testamento, porque sería como secundario con relación al primero. Eso para que entendamos bien la cuestión. Nuevo Testamento hace referencia al el nombre del conjunto de libros que vamos a estudiar, hace referencia a otro conjunto de libros que son el Antiguo Testamento, el Primer Testamento o el Segundo Testamento. Espero que quede claro. Si quedan alguna duda, como ustedes tienen a mano su libretica de apuntes, entonces la van anotando, la duda, la pregunta que tengan, porque según me explicó Adriana, la mecánica de estas charlas, habrá un tiempo de preguntas y de respuestas. Entonces, Nuevo Testamento hace referencia al Antiguo. Y miren que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque para entender el Nuevo Testamento tenemos que tener presente siempre también al Antiguo Testamento. Por eso los estudiamos ambos. No sé, Adriana, ya hicieron un curso de introducción al Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Sí, padre, el anterior al suyo fue precisamente el de la introducción al Antiguo Bueno, Testamento. Padre, le iba a entonces, preguntar ahí en el momento, ¿usted tiene estas diapositivas y las va a compartir aquí en la clase? sí, yo las tengo aquí, se las puedo mandar a Rodrigo. Sí, está bien, padre, pero digo yo aquí en este momentico las va a compartir, o sea, está ahí con la compartir pantallas. Espérate un momento. A Sí, ver, ¿dónde encuentro yo? Compartir pantalla. sí, Ah, señor. sí, ya. Pantalla. Mm, a ver, yo pongo las diapositivas. ¿Cómo Padre, las coloque las encuentro? diapositivas, yo le ayudo con eso. Mírala, ahí las tengo. Son estas. Ábrala, ábrala. Y lo de la cámara, sí, sí, eso va para largo, eso se tiene que dejar ahí. Bueno, tranquilo, entonces no importa. Mejor que no me Entonces vean acá, que no soy nada bonito. entonces acá es Que comparte, veo que no lo vean, que no es nada bonito. comparte la pestaña, ventana, vamos a decirle toda la pantalla, le damos compartir. Y usted abre el PowerPoint y listo. Ya lo puede manejar. Ah, bueno, te agradezco. Entonces, bueno, esto es apenas. Entonces, mire en lo que estamos. En nuestra Biblia católica. mm, ¿Cómo así que la Biblia Pero católica? pongámoslo Po- grande para los muchachos. ya sé. Aquí en esta, así. Espera un momento. Sí, así, así. Bien, ¿lo están viendo? Sí, padre. Sí, acá, Bueno, perfectamente. entonces la Biblia católica. Ustedes saben que hay una diferencia entre nosotros los católicos romanos y las distintas comunidades que llamamos un poco, llamamos protestantes o separados de la iglesia, nuestros hermanos separados, también decíamos en la época del Concilio Vaticano II. Hay una diferencia, sobre todo en los libros del Antiguo Testamento, porque nuestros hermanos separados, todas las confesiones cristianas,
con todo respeto por ellas, en el Antiguo Testamento no admiten ciertos libros que nosotros los católicos y los ortodoxos sí admitimos. Y los ortodoxos también admiten, al lado de nosotros los católicos, unos pocos libros que no aparecen en nuestra Biblia católica. Pero podemos decir que tanto la Biblia católica como la Biblia de los hermanos separados, en su esencia fundamental, en sus libros más importantes, son iguales. Solo que en la Biblia protestante faltan algunos que el gran reformador Martín Lutero excluyó del canon, o sea, de la lista de los libros sagrados que son considerados sagrados, inspirados por los creyentes. Él, por motivos teológicos y por motivos históricos, desechó en el Antiguo Testamento un grupo de libros, son los que llamamos libros deuterocanónicos. De pronto de eso hablaron cuando hablaron en la introducción al Antiguo Testamento. Entonces, por eso me refiero a la Biblia católica. Entonces, tenemos el Antiguo Testamento, alianza, y digamos en paralelo con el Nuevo Testamento, alianza. Ya explico eso. Entonces, hablaba de lo antiguo y de lo nuevo, la dialéctica entre lo antiguo y lo nuevo. Lo nuevo es Jesús de Nazaret. Lo nuevo es la revelación plena de Dios en Jesús de Nazaret. Y esa revelación queda consignada en los libros que nosotros llamamos así, el Nuevo Testamento. Y eso hace referencia al Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento es la preparación, es el anuncio, es la promesa del Nuevo Testamento, ¿no? Eso queda claro. De tal manera que nosotros aceptamos tanto los libros del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento como palabra de Dios, como libros inspirados por Dios para nuestra salvación. Entonces, noten que cada palabra tiene su significado. Testamento. Hay un problemita con la palabra testamento, y es que para nosotros usualmente el significado de la palabra testamento es la última voluntad de una persona. Entonces voy a hacer testamento, ¿a quién le dejo mis bienes? Y entonces uno dice, pero ¿cómo así? ¿Antiguo Testamento? ¿Nuevo Testamento? ¿Qué testamento es? Eh, y lo que pasa es que la cuestión de la lengua de la Biblia es muy compleja, ya vamos a hablar de eso enseguida. Y entonces, para los israelitas, lo importante era la alianza con Dios. Y San Jerónimo, un gran padre de la iglesia del siglo IV, V, un gran estudioso de la Biblia, que tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín, él utilizó esa palabra testamento, testamentum, que en latín tiene un significado más amplio de antigua voluntad, de última voluntad de una persona. En latín la palabra testamentum quiere decir documento, podríamos decir el antiguo documento de nuestra salvación, el nuevo documento de nuestra salvación, ¿no? Eh, pero más que documento, sería ¿de qué documento? ¿De qué? De una alianza que Dios hizo en el pasado con el pueblo de Israel, preparando una alianza nueva a partir de Jesucristo. El Antiguo Testamento, la antigua alianza, cuyo mediador fue Moisés, como ya estudiaron en el curso anterior. El Nuevo Testamento, cuyo mediador es para nosotros Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo. Entonces miren que cada palabra tiene su significado. Yo por eso las he puesto todas ahí en distintos colores. Por ejemplo, lo que se refiere al antiguo, nuevo en amarillo, testamento en el mismo color, alianza en el mismo color. Entonces, cuando nos pregunten, ¿cómo así que Nuevo Testamento? Ah, la nueva alianza que Dios realizó ya no solo con el pueblo de Israel, sino con todos los pueblos de la tierra. Tenemos enseguida la sigla clásica y típica, eso es AT,
NT, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento son como 46 libros en la Biblia católica, volvemos al tema, mientras que en la Biblia protestante son menos. No vamos a ponernos ahora a decir cuáles, pero para tener eso en cuenta. Los libros del Antiguo Testamento en nuestra Biblia católica son 46, en la Biblia protestante son menos porque ellos no aceptan unos pocos libros que nosotros sí aceptamos. En el Nuevo Testamento los libros son 27. Es bueno saber el número. Si ustedes tienen la Biblia a mano, entonces podrán mirar al comienzo, normalmente en las primeras páginas, vienen índices de los libros y entonces podrán ver la lista, pero ahorita la veremos también nosotros. Enseguida puse las lenguas en que está escrito el Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento están escritos en varias lenguas. Principalmente, la mayor parte del Antiguo Testamento está escrita en la lengua de los israelitas, en la lengua del pueblo de Israel, en la lengua del pueblo escogido, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, hebreo, su lengua es el hebreo. También hay unos libros o partes de unos libros que están escritas en arameo. Y nosotros los cristianos, y muy especialmente los católicos, aceptamos también en el Antiguo Testamento unos pocos libros que están escritos en griego. Mientras que el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, están escritos todos en griego. Tengamos presente entonces que nosotros leemos traducciones, no leemos el texto original. Para leer el texto original, tanto del Antiguo como del Nuevo, tendríamos que estudiar estas lenguas. Y nosotros los que somos destinados en la iglesia, en las comunidades cristianas, a la enseñanza de la Biblia, tenemos la obligación de aprender estas lenguas. Por eso es tan difícil el estudio de la Biblia a nivel, digamos, ya de profundidad y de profesionalidad. El Antiguo Testamento lo relacionamos con antes de Cristo. Son libros que fueron escritos antes de la venida de nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Cristo, ¿no? Antes de Cristo. En cambio, los del Nuevo Testamento fueron escritos después de Cristo, después de su vida terrena, después de que él realizó su misión, después de que realizó su misterio pascual de muerte y resurrección. Entonces hablamos de antes de Cristo, después de Cristo. Bueno, ustedes van apuntando sus inquietudes, sus preguntas y en el momento de responderlas, pues lo haremos. Aquí tenemos la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento. Evangelios, los llamados evangelios sinópticos, que son 3. A su debido momento explicaremos esta expresión sinópticos. Por ahora baste decir que evangelios sinópticos son el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el libro de los Hechos. Lo pongo aquí entre paréntesis porque después va a volver a aparecer. El Evangelio de San Juan y el libro de los Hechos de los Apóstoles, aquí escrito plenamente, no esta sigla. Tenemos las cartas o las epístolas atribuidas a San Pablo. Carta y epístola son lo mismo. Epístola es más bien es un término griego, mientras que carta es un término latino. De tal manera que si hablamos de las cartas de San Pablo, es lo mismo que hablar de las epístolas de San Pablo. Son sinónimas las dos palabras. Los números, ¿a qué se refieren? Al número de libros. Los evangelios sinópticos son 3, el Evangelio de Juan 4, Hechos de los Apóstoles 5, cartas o epístolas de Pablo, que se suele numerar 14, la de los romanos, las 2 a los corintios, la de los gálatas, la de los efesios, la de los filipenses, la de los colosenses, las 2 a los tesalonicenses, las 2 a Timoteo, la de Tito, la de Filemón y la carta a los hebreos, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos ya 19 libros del Antiguo Testamento.
Y tenemos un grupo de llamadas cartas o epístolas, recuerden que son palabras sinónimas, iguales en su significado, la una de origen latino, la otra de origen griego, cartas católicas. No porque las aceptemos nosotros los católicos solamente, sino porque la palabra católico significa universal, general, o sea, son cartas que no van dirigidas como las de San Pablo a comunidades como la de los romanos o la de los corintios, o a personas como Tito, Timoteo o Filemón, sino que van dirigidas en general a las comunidades cristianas, y son la de Santiago, las dos de Pedro, las tres de Juan y la de Judas. Así ya completamos 26 libros de los 27 del Nuevo Testamento. Y finalmente el libro del Apocalipsis. Si queremos hablar del género, o sea, más o menos de qué género literario, qué tipo de escritos son estos, entonces podemos decir que los evangelios, los tres sinópticos y el Evangelio de Juan, eh, y el libro de los Hechos de los Apóstoles son libros narrativos, relatan la acción y las palabras de Jesús, la vida de las primeras comunidades cristianas, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, estos libros son narrativos, mientras que las cartas o las epístolas son libros de tipo doctrinal, de tipo eh, exhortativo, son exhortaciones, son comunicaciones a las comunidades, no son propiamente relatos de dichos o de hechos de algún personaje. Perdón un segundo. Mientras que los demás, las cartas, las epístolas, eh, esos son doctrinales, son exhortativos, exhortan, son sapienciales en cierta manera, expresan la sabiduría de los cristianos o la sabiduría de los líderes cristianos que las escribieron: San Pablo, Santiago, Pedro, Juan, Judas. Y finalmente tenemos un libro profético o una revelación profética, que es el libro del Apocalipsis. Entonces aquí tenemos el listado de los libros del Nuevo Testamento. Eh, Vamos a estos libros, ¿qué tan antiguos son? Eh, ¿Cómo contamos el tiempo para ubicar estos libros? Eh, mm, el problema es que para distintos pueblos y culturas hay distintas cronologías, o sea, la medida del tiempo, el cómputo del tiempo. ¿Cómo contamos el tiempo nosotros, los, digamos, seres humanos actualmente, seres, nosotros los que tenemos o participamos de la cultura de los países occidentales, modernos? Todos estamos de acuerdo, seamos o no cristianos, creyentes o no creyentes, y debido precisamente al influjo de el cristianismo en la cultura occidental, lo contamos antes de Cristo y después de Cristo, ya lo dijimos. Y después de Cristo, ¿cómo contamos? Contamos hasta ahora 2025 años. ¿Cómo así? 2025 años, ¿a partir de cuándo? A partir del nacimiento de Jesús. Alguien podrá preguntar, ay, ¿quién llevó la cuenta? Pues no, al principio, cuando Jesús nació, la Virgen María no apuntó en una libretica que el niño había nacido tal fecha y después siguió llevando la cuenta. El niño ya tiene 5 años, el niño, y después los apóstoles, entonces Jesús se murió hace tanto. No, ellos contaban el tiempo como se contaba en su época, ya veremos cómo. Fueron los cristianos, fuimos los cristianos los que con el paso del tiempo comenzamos a medirlo, a contarlo por años, a partir de la fecha del nacimiento de Jesús. ¿Y cómo se supo la fecha del nacimiento de Jesús?
Pues bueno, los historiadores, la gente que se preocupa por esas cosas de los acontecimientos del pasado, hicieron los cálculos. En el siglo IV, V de nuestra era, un monje llamado Dionisio el Exiguo, tal vez porque era exiguo significa muy pequeño, por humildad se llamaba a sí mismo así, o porque era muy chiquito lo llamaban así. Entonces, ese monje, a solicitud de un papa de esa época, hizo los cálculos y le dijo al papa, mire, señor papa, llevamos tantos años. Él lo hizo en el año 500 y pico. Llevamos 500 y tantos años desde que nació Jesús y las pruebas son estas y estas y presentó los documentos, digamos, en los que se podía probar. Y es así como resulta que actualmente entonces estaríamos en el año 2025. Pero se presentó, él cometió un pequeño error. Un pequeño error de entre 7 y 4 años. Puso a nacer a Jesús 7 o 4 años después de lo que realmente él había nacido. Cuando se cayó en cuenta del error, después de haber muerto este señor y ya se había difundido esta manera de contar los años a partir del nacimiento de Jesús entre los pueblos cristianos, ya era muy difícil hacer la corrección. Había que corregir todos los documentos, había que corregir todos los monumentos en que aparecía en fechas. Entonces, más bien se combinó, dejémoslo así, eh, para que tengamos idea de que hay otras formas de contar el tiempo y que ahora se tienen muy en cuenta, dada la cuestión de la interculturalidad, las culturas dialogan unas con las otras, y dada la cuestión de el diálogo entre las distintas religiones ahora tan importante, entonces miren, la cultura y la religión del Islam, o sea, de los musulmanes, de los pueblos musulmanes, ellos cuentan el tiempo a partir de la égira del profeta. Esa égira, esa es una palabra del árabe que significa la huida o la partida del profeta. Mahoma es el profeta que dio inicio a la religión del Islam y que tuvo que huir de su ciudad natal, la Meca, a una ciudad cerca en Arabia, a una ciudad cercana llamada Medina. Y mm, ese acontecimiento sucedió, y entonces lo relacionamos con nuestra cronología cristiana en el 622 después de Cristo, de tal manera que los musulmanes están en el año 1446, 1447, a partir de la égira. Esta sigla que significa ad-égira, o sea, a partir de la égira. Ellos utilizan esta cronología en sus escritos religiosos, en sus diálogos religiosos, en su vida religiosa. Pero, dado el colonialismo, la imposición de una cultura sobre otra, como la cultura de los países occidentales de cultura cristiana se impuso en un determinado momento, sobre la de los países islámicos, entonces ellos tuvieron que asumir también la cronología cristiana en un periódico musulmán o en una revista musulmán, por allá en Arabia o en Egipto. Entonces, en un lado aparece la fecha de la égira, que es el año, pues, de su cronología. Y en el otro extremo aparece la fecha, el año de la cronología cristiana, porque si no, pues estarían desfasados un montón de tiempo. Pero antiguamente había otro tipo de cronologías. Por ejemplo, en Roma, en el Imperio Romano, se contaba a partir de la fundación de la ciudad de Roma, para ellos la ciudad por excelencia, la urbe por excelencia, es Roma, su ciudad, su capital. Y entonces ellos contaban ad urbe condita,
Esto sucedió tantos años a urbe condita, o sea, tantos años desde que la ciudad fue fundada. Y la ciudad fue fundada, lo volvemos a relacionar con nuestra cronología, en el año 753 antes de Cristo. Los griegos también tenían distintas formas de contar el tiempo y lo contaban a partir de las Olimpiadas, ya sabemos, ¿no? Que son las Olimpiadas. Esos juegos que los griegos organizaron, realizaban en honor a sus dioses. Y se llamaban así por la ciudad de Olimpia, donde eran celebrados principalmente. Entonces ellos contaban a partir de la primera Olimpiada, que tuvo lugar en el 776, por periodos de 4 años, porque las Olimpiadas tenían lugar cada 4 años. Y para ir a los pueblos y las culturas del Medio Oriente antiguo, como Egipto y Mesopotamia, entonces en esos pueblos y en esas antiguas culturas, los años se contaban a partir de los años del gobernante. O sea, se decía algo así como en el año tal del rey tal sucedió tal cosa. Eran cronologías muy complejas para nosotros que utilizamos una cronología que nos parece muy clara y que es nuestra cronología. Y entonces, este gráfico quiere hacer ver precisamente eso, ¿no? Eh, Antes de Cristo, después de Cristo. Jesús, Mesías, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Él es el centro para nosotros de la historia, ¿no? De nuestra historia humana. Contamos el tiempo antes de Cristo, el Antiguo Testamento. Después de Cristo, el Nuevo Testamento. Y eso lo tendremos que tener presente precisamente para unos datos históricos que vamos a ver enseguida. Nuevo Testamento o Nueva Alianza. Recuerden pues que la palabra testamento significa alianza. De pronto alguna palabrita sobre lo de la alianza. La alianza es el pacto de amor. La alianza es, digamos así, la relación de amistad que Dios ha querido establecer con nosotros. En el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, a quien Dios prometió que le daría una descendencia numerosísima y que por quien sería, mm, en él serían bendecidas todas las naciones. Entonces, la primera alianza. Y entonces recuerden que Abraham hizo un sacrificio y Dios pactó con él. Él sería el Dios de Abraham y Abraham sería siervo de Dios. Después, Dios sería el Dios del pueblo de Israel, Israel sería el pueblo de Dios. Y Nuevo Testamento, la alianza que Dios pactó con nosotros en Cristo. Bueno, Padre, dime, ¿puede permitir un momento? sí, Es el problema de compartir a través de esto. Vamos acá, ¿cierto? estábamos aquí, sí, vamos aquí, Aquí, en esta. sí. Que se ve borroso, la verdad. El ¿Qué pasó? internet. Entonces se están viendo borrosas. Como estás con Wi-Fi, entonces la señal está como débil. No está transmitiendo todo completo. Hombre, ¿qué se puede hacer? Mm, Aquí en mi pantalla aparecen muy nítidas. espera un momentico. A ver qué podemos hacer rápidamente. Por acá es ilegible. Sí, para nosotros es ilegible acá.
Perdón, Rodrigo, pues a mí se me ocurre que aunque no podemos leerlas ahora, como nos las van a enviar, entonces podríamos continuar. Y como el padre está dando lectura a cada una de las láminas, pues bueno, aunque no las veamos mucho, pues vamos escuchando y luego las miramos cuando las recibamos, ¿no? O sí, Bueno. podemos tomar notas y luego mirar, eso es verdad. Y además va Sí. leyendo y explicando, extendiendo el contenido, entonces me parece que así está bien. Sí, Norberto, así es. A mí me Espere, parece yo que, hago- me parece que se está escuchando perfecto, él es muy claro, muy explícito, entonces podríamos continuar. espere, yo hago algo rápido como... Si no, entonces continuamos. Mientras tanto, pueden relajarse. Ya casi es la hora del descanso que me dijo Adriana que se tiene al completar la hora. Yo pido excusa nuevamente por los problemas técnicos. Para las próximas 2 sesiones me cuidaré mucho de hacer un ensayo general antes. Tranquilo, padre, sí, como él nos dice, vamos y hacemos el pequeño receso. Y ya cuando regresemos, acuérdese lo de la, encendía la cámara para la evidencia y podemos continuar. Muchas gracias, padre. No lo permite. Bueno, parecer sí, sí o sí. Padre, una pregunta, ya que tomamos el descanso. ¿Está por ahí? Padre, No se va a descansar, a bueno, tomar el agua. es que necesito saber si qué marca es la máquina. Es que esto se demora. Cerramos todo esto a ver si de pronto el Pero comenzó CD. muy bien, muy nítido y todo. No, sí, o sea, él comenzó perfecto. El tema es que, bueno, para empezar, no es cosa de él, sino es que la máquina tiene un Windows corporativo y los corporativos son cortos en recursos y solamente es para trabajar. Entonces, muchas características están deshabilitadas. Ah, de razón, tiene que cambiar entonces, No, la máquina no, no se puede decir que tiene que cambiar de máquina, simplemente el sistema operativo. sí, la forma como lo... Pero se puede instalar algunas cosas para que al menos se posicione como si tuvieran una máquina completa, pero todo toca hacerlo manual. Por ejemplo, la cámara del sí o sí necesita el complemento del multimedia. Eso hay que descargárselo manual. A no ser que se hubiera sido Windows 10 Pro, eso viene completo. Pero quiero hacer el ensayo. Porque es que él sí tiene el Teams instalado. El tema es que está incompleto. Norberto Díaz. Sí, con el hablado. ¿Y qué tema nos va a dar usted, Norberto? Usted que fue tanto tiempo director del Centro Bíblico Cali.
No, pues le he dicho a Adriana que a ver si le damos el turno al caballero Albeiro, al gran amigo Albeiro. Entonces, yo estoy haciendo la cola. Porque, ¿Cómo pues la vas? idea es hacerlo ya en el tercer nivel. Ah, no, se sobró. Manténme callado más bien. Ah, sí. No sé a quién le aprendería yo todo lo que pude captar de los diáconos y demás, de ahí para arriba. Ay. ¿Qué Bueno, pasa, Albeiro? Norberto, ¿La gente todo bien? ¿Todo está bien por allá también? bien, gracias a Dios. Bueno, Bien, eso bien, nos alegra de sobremanera. bien, bien. Pero los que no Sí, fueron a descansar, acuérdense de encender la cámara para la foto. me acordé del padre fue por el tema de la No, biblioteca. con esa moral que nos dieron, que no tenemos nada de bonito. Así es, el mismo lo dijo. Mejoró la imagen. Está mejorando. Sí, porque lo lancé el Teams con el aplicativo que él tiene ahí. Ujú. A ver, Adriana, si ya bueno, toma la foto, sí, aproveche y voy. tome la foto. Bueno, pero ahora las cámaras, que no estamos en muy poquito. Macari, ¿No será que sale muy nublada? no, está bien. Sino que es que El estamos muy nublado soy yo. Que se nublen las ideas, pero que no se nublen las cámaras. Eso sí se excusa. Eso, así es, me parece muy bien. Rafael Alexander, ahí está también pendiente. Me Ahí, parece Bien. ahí muy van bien, de apareciendo. Oscar, qué bien. Ahí se Julia, van animando. se van animando, eso, ¿verdad? Qué bonito, me gusta esto donde está Rafael Cadena con las cosas. Y Adriana, Luz ya Mary la Bermeo, tomaste. ¿por qué no prende la cámara? Porque ella siempre es así, ella, Luz Mary, Uribe, no. Uribe, Es yo que la apague. a Luz Mary le va a dar cosa porque le van a hacer una fotomulta. Ajá, Uribe, eso, prenda la lucha, eso. A los que estamos de lejos, desde de Venezuela. Bueno, entonces ahí ya logré tenerla. Muy bien, Alexander, ya también los tengo en la captura. Sí, hay fotomulta para los dentro de 8 días que no se quieran tomar la foto. También y ver, siempre Listo. la veo. Sí. Por aquí me está Padre, saliendo María Cecilia. Espera que me faltaba padre María Cecilia y Guillermo. ya. Guillermo que entró. Sí, Guillermo lo veo acá. Creo vi un movimiento en el equipo. Para que Va a sí. irse por ahí. Nancy y Araceli, vea. Yo creo que hace año y medio que no veía a Nancy y Araceli juntas. A ver, María Nancy. A Nancy y Araceli, me parece excelente verlas por acá. Sí, en ese momento dice Janet que ella sí sé, pero que no se ve. La Janet Padre sí la vi, Guillermo, vea. Está me ahí Janet. disculpa. Dígame. Ya puede continuar el tema Ya tomé la de la foto. característica. El tema de la característica, él se instala solo, así que como se demora, pues al finalizar la reunión tiene que dar el equipo para que la complete. Listo. Ya puede compartir, ya probamos un momentico y se ve súper. Así que ya puede compartir, darle pantalla. Compartir. Hay No, pero pantalla, donde dice pantalla. pantalla. No, como ya Ahí. aquí. Ahora puede continuar en la filmina donde está, que creo que era las flechas. Era acá. Sí, bueno, esa ya puede que, ahora no A partir encuentro de las aquí. 7. O de las 6, de las 6. Ah, está. De las 6 de la izquierda. Ay, ¿qué pasó? No, espere. Espere, padre. Aquí. A partir de acá. Eso, pero ¿cómo hago que aquí no esta ventanita no me Aquí. deja?
Aquí abajo, en la Ah, ya presentación. sé. Sí, un momentico. Hágale. Así, ¿no? Sí, yo voy a abandonar la sesión de asistencia rápida porque él ya se tiene que instalar solo. Sí, dale la X ahí. Listo. Ya solo es que se instale solo. Puede continuar. Bueno, entonces, ya, Adriana, ¿podemos continuar? Sí, padre, bien pueda. Bien, entonces vamos a hacer una breve línea del tiempo, como estamos ubicando el Nuevo Testamento en el tiempo. Ya sabemos que, pues el tiempo es muy largo, ¿no? A propósito de las cronologías, me faltó decir una cosa. Todas las cronologías que mencioné, la cronología cristiana a partir del nacimiento de Cristo, año 2025 después de Cristo, la cronología musulmana a partir de la Égira o la huida del profeta de la Meca a Medina, la cronología romana a partir de la fundación de la ciudad, la cronología griega a partir de las Olimpiadas, todas son cronologías relativas, o sea, relativas a un acontecimiento histórico o a un personaje. ¿Existe una cronología absoluta? O sea, una cronología que mida el tiempo tal y como ha durado el tiempo. Y entonces sí, tenemos la cronología científica. Los científicos, los cosmólogos, los astrónomos, los químicos, los miden el tiempo con aparatos exactos que les permiten saber cosas como esta, que el universo en el que vivimos existe hace unos 13.700 millones de años. Imagínense, 13.700 millones de años. Y eso sí no se compara con nada, ¿no? Desde que el universo existe hace 13.700 millones de años. Entonces, ahí hay una manera de medir también muy científicamente cuándo tuvo lugar cierto acontecimiento, o cuándo vivió cierta persona, o cuándo fue escrito cierto libro, o cuándo fue construida cierta ciudad. El carbono 14. Aquí las personas presentes que saben algo de física y de química, deben ser varias, conocen digamos, ese descubrimiento que es relativamente reciente. El que lo descubrió se ganó el premio Nobel por eso. Entonces, es el carbono 14. El carbono 14 es un isótopo radioactivo del elemento químico, el carbón, que está presente en la mayor parte de las sustancias orgánicas. Entonces, por ejemplo, en un pedazo de papiro, toma una muestra, se introduce en un aparato especial y se mide la cantidad de ese isótopo radioactivo, y esa cantidad da, por cálculos especiales, cuánto tiempo hace que ese papiro fue utilizado, con un margen de error muy pequeño. Entonces, aquí vamos a hacer una breve línea del tiempo, pero en nuestra cronología cristiana, ¿no? O sea, a partir del nacimiento de Cristo, antes o después. Entonces tenemos, antes de Cristo, tenemos estas fechas del 37 al 4 antes de Cristo. Estamos muy cerca del comienzo de la era cristiana. Tenemos un personaje importante, nada menos que Herodes, el rey de los judíos. Y el Nuevo Testamento nos lo menciona, ¿no? Nosotros lo conocemos precisamente porque leemos el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en San Mateo 2:1, leemos lo siguiente. Jesús nació en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes. O sea, como por otros datos históricos sabemos que el rey Herodes fue rey del 37 al 4 antes de Cristo, entonces sabemos que Jesús nació en esta fecha, muy cercana a la muerte de Herodes, porque después se nos dirá que Herodes ha muerto. Eh, mm,
En el año 29 antes de Cristo, un personaje de Roma llamado Octavio, era sobrino de Julio César, fue proclamado emperador a la muerte de Julio César por el Senado romano. Y en el 27, en el 27 antes de Cristo, el mismo Senado romano nombró a este Octavio, lo nombró Augusto, o sea, sagrado, casi divino, casi que lo divinizó. Su persona entonces era intangible, intocable, y su poder era absoluto sobre todo el imperio. Y en el 14 después de Cristo murió Augusto, perdón, después de Cristo murió Augusto. Le sucedió Tiberio hasta el 37 después de Cristo. El nacimiento de Jesús, entonces miren que el nacimiento de Jesús está relacionado cronológicamente con estos emperadores. En Lucas 3, 1, 3, tenemos una especie de fecha. A nosotros nos gusta que nos den las fechas de los acontecimientos y que nos las den precisas. Entonces, San Lucas nos da una fecha en 3.1 y dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de Traconítida. Bueno, y siguen otros personajes. Y durante el pontificado de Anás y Caifás, Juan, hijo de Zacarías, recibió en el desierto la palabra de Dios. Eso es una fecha, ¿no? Contada en términos de cronología cristiana, antes de Cristo, después de Cristo. Tenemos que ya entre el 7 y el 4 antes de Cristo, el nacimiento de Jesús. Qué raro, ¿cómo así? Perdón, ¿cómo así que Jesús va a nacer antes de Jesús? ¿Que Cristo va a nacer antes de Cristo? Pues sí, por ese pequeño problema cronológico que yo les dije, que las cuentas fueron sacadas varios siglos después, cuando ya el cristianismo se había expandido por todo el imperio y, por lo tanto, quien hizo el cómputo, Dionisio el Exiguo, cometió, no tenía computador, no tenía, bueno, chat GPT, entonces se cometían errores. Cometió un pequeño error cronológico y puso a nacer a Jesús entre 4 y 7 años, ¿no? Después de lo que entre 4 y 7 años, después de lo que realmente había nacido, ¿no? Después del año en que realmente había nacido, después del año 1 de la era cristiana. Ahí hubo un pequeño error, pero era imposible cuando se dieron cuenta del error hacer los cambios. Había que cambiar muchas cosas, entonces dejémoslo así. Con tantos años que han pasado, pues 4 a 7 o 7 no importa tanto. Entonces Jesús no habría, nosotros tradicionalmente decimos que Jesús vivió 33 años. Eso es discutible y eso no lo dice en ningún lugar el Nuevo Testamento. Pero es una tradición cristiana muy arraigada en muchas personas. Entonces, no sería, si vamos a ser precisos, serían 37 o un poco más años. En cambio, el año de la muerte de Jesús es un año muy, muy probable, el año 30 de nuestra era. Es muy probable que se haya sido por ciertos datos históricos, que no es el caso traer acá en este momento, podríamos verlo en otro momento. El nacimiento de Jesús sería en el año 30 después de Cristo, siglo I, año 30. Y entre los años 50 y 64 después de Cristo,
se escribieron las cartas de San Pablo, las cartas auténticas. Sobre esto hablaremos en algún momento. ¿Cómo así que las cartas auténticas? Es que hay unas que no son auténticas. Sí, hay algunas que se le atribuyen a él, pero que en realidad fueron escritas por sus discípulos. En esa época eso era permitido, por así decirlo, eso era usual. En lugar de poner mi nombre en un libro, se ponía el nombre de un personaje ilustre. Y entonces, ¿quién más ilustre entre muchos cristianos que Pablo de Tarso? Entre el año 50 y 64, lo sabemos por cálculos históricos, él debió escribir sus cartas auténticas, que son 7. Y después de esa fecha, el 64 es la fecha probable de la muerte de Pablo, en el año 64 después de Cristo. Después de esa fecha, sus discípulos, las comunidades cristianas que él fundó, compusieron cartas a las que le atribuyeron a él. Entre los años 66 y 70 tuvo lugar una revuelta, una revolución de los judíos contra Roma, que culminó en el año 70 con la destrucción de Jerusalén y del templo de los judíos, que conocemos bien por el Nuevo Testamento. Y los judíos fueron dispersados en el imperio y se les prohibió habitar en su país. Eso tiene connotaciones muy actuales, como ustedes se darán cuenta. Esto daría para hablar mucho esta noche. El actual pueblo de Israel es, en realidad, el antiguo pueblo de Israel, es el pueblo de Dios, el pueblo que está cometiendo ese terrible genocidio contra los eh, mm, habitantes de Gaza, en venganza por lo que unos terroristas hicieron contra ellos. La venganza tiene que ser proporcionada. No puede ser ojo por ojo, diente por diente o muerto por muerto. Aquí es un muerto por miles de muertos, ¿no? Bueno, ahí ya me estoy metiendo en política. En el año 70, alrededor de esa misma fecha de la destrucción de Jerusalén, debió ser escrito, parece haber sido escrito, el Evangelio de San Marcos. En esa época los escritos no se fechaban, como hacemos ahora, que lo primero que ponemos antes de escribir algo es la fecha. Incluso en el computador, el mismo computador pone la fecha, no la tenemos que poner nosotros. Entonces, más o menos, alrededor del año 70, pocos años antes, pocos años después. Entre el año 80 y 90 después de Cristo, entre el año 80 y 90 después de Cristo, se difundieron los evangelios de Mateo, de Lucas y el libro de los Hechos. Siempre ponemos Lucas y Hechos juntos porque Lucas fue el autor del libro de los Hechos, como veremos más adelante. Entonces son fechas aproximadas, no son fechas exactas porque esos documentos no venían fechados. Y alrededor del año 90 empezó a difundirse el Evangelio de Juan. Más o menos en el 95 después de Cristo, el libro del Apocalipsis. No se sabe tampoco con certeza la fecha. Y pocos años después se fue completando el número de los libros del Nuevo Testamento, de los 27 libros del Nuevo Testamento. Puse esta breve línea de tiempo que posteriormente volveremos a mencionar y precisaremos precisamente para eso, para que veamos. El Nuevo Testamento recoge acontecimientos que van desde estas fechas, más o menos, hasta estas. Bueno, pero entonces hemos hablado del tiempo y el espacio. Son las dos grandes coordenadas de la realidad, de nuestra realidad.
¿no? Yo estoy aquí en Medellín en esta fecha de julio del año 2025, pero estoy en Medellín, en Colombia. Ustedes están cada uno en su lugar. ¿En qué lugares fue escrito el Nuevo Testamento? ¿En qué lugares sucedieron los acontecimientos de los cuales se nos da cuenta en el Nuevo Testamento? Vivieron las personas, vivió Jesús de Nazaret. Aquí tenemos un mapa muy sencillo del Imperio Romano. Me imagino que, pues, aquí está la capital, Roma. Allá sigue, fundada 753 años antes de Cristo. Entonces, ¿cuántos años hace que fue fundada Roma? Pues 753 más 2025. Pueden hacer el cálculo. Y entonces, si nos venimos hacia Oriente, todos los territorios que están en amarillo pertenecían al imperio en la época del Nuevo Testamento. El Imperio Romano, siglos I, segundo, antes de Cristo. O sea, ya había alcanzado esta extensión. Después de Cristo se extendió todavía más hacia Germania, que es la actual Alemania. Incluso llegó a, a abarcar, miren que abarca toda la cuenca del Mediterráneo, lo que son España, Grecia, Italia, los países centroeuropeos, Grecia, lo que es actualmente Turquía, llamada Asia simplemente en esa época, Siria, Judea. Todos estos nombres aparecen actualmente cada día en los periódicos y en los noticieros debido a los acontecimientos terribles que están teniendo lugar allá. Pero hace 21 siglos los acontecimientos fueron los que nos interesan a nosotros, precisamente los de el nacimiento de Jesús, su predicación, su muerte y su resurrección, la difusión del cristianismo por la predicación de los apóstoles, muy especialmente por la de San Pablo, que recorrió estas regiones predicando, fundando comunidades cristianas hasta llegar a Roma, en donde murió, como vimos, en el 64 de nuestra era, después de Cristo. Judea era la región, el país de los judíos, el país en el que vivió, nació, vivió y murió Jesús, desde donde surgió el cristianismo. De aquí se difundió Pablo hacia Occidente, algunos de los otros apóstoles hacia Oriente llevaron el cristianismo, algunos otros hacia el sur, hacia Egipto y hacia África. Y ya pues la historia nos hablará de otros lugares. Y aquí tenemos el mapa de el país de Jesús, el país de los judíos. Volvamos un poco atrás. Miren bien dónde está. Es un país muy pequeñito. Es aquí esto. Esto que estoy marcando con el puntero. Esta es Judea. Jesús no quiso nacer en Roma, en la capital del imperio, ni en Atenas, la gran capital cultural de la antigüedad, ni siquiera en Alejandría, la capital de Egipto, en esa época, la gran ciudad que fundó Alejandro Magno. No, Dios se quiso revelar entre los pequeños, en un pequeño pueblo sometido al imperio romano, el país de los judíos, aquí. Entonces, ahora sí, volvamos al mapa, ya lo ubicamos, ¿no? Y aquí está. Entonces se nota perfectamente la costa. Esta es una bahía, la bahía de Haifa. Aparece cada rato en los noticieros por los misiles, ¿no? Que lanzan de... Bueno, en fin, no nos metamos en política. Eh, Miren, algunos datos para que nos hagamos idea. 22.145 kilómetros cuadrados tiene el Israel actual, que corresponde más o menos. No es exacto porque eso tiene mucha tela que cortar, pero para que vean lo pequeño que es. Recuerden que nosotros
Nuestro país cuenta con 1.130.000 y no sé cuántos mil kilómetros cuadrados. Antes no contaban en las zonas, las áreas marítimas, entonces ahora la cifra es mayor, 1.100.000 no sé cuántos mil. Bueno, es un país más pequeño que el Atlántico, el departamento del Atlántico, capital Santa Marta. Tiene 470 kilómetros de largo, más o menos desde acá, que sería la frontera en esa época, hasta acá. 470 kilómetros de largo y 135 de ancho máximo en su máxima extensión, por acá, precisamente a la altura de la Franja de Gaza. Aquí está Gaza. Aquí está Jerusalén. Aquí estaría Tel Aviv, que en esa época no existía. Entonces, miren, 470 kilómetros de largo, unos 135 de ancho en su parte más ancha, porque aquí pues tiene menos. Tiene tres regiones naturales, la llanura y las colinas de la costa. O sea, por donde va aquí el puntero, una llanura, una planicie que va cayendo suavemente hacia el mar, una serie de colinas. La segunda región natural, las montañas centrales. Acá, Jerusalén precisamente está en una altura, una, una montaña, una región montañosa, mientras que Gaza está al pie del mar. Las montañas van por acá. Podría haber puesto un mapa físico que nos permitiera ver el relieve físico. En algún momento lo podemos mostrar. Y finalmente, en la tercera zona natural, la fosa de los lagos y el Mar Muerto. Fosa, digo, porque precisamente es eso, es un profundo valle. El río corre, el río Jordán corre. De pronto en la introducción al Antiguo Testamento ya lo vieron. Formaba aquí un lago que ahora ha sido secado por los israelíes modernos para aprovechar la tierra. Después forma el lago o mar de Genezaret o mar de Galilea o mar de Tiberíades. Hay tantos nombres para un mismo, y no es un mar, es un lago de agua dulce. Pero bueno, para ellos era como un mar. Es el lago o el mar de Jesús, que Jesús recorrió tantas veces con sus discípulos, navegó con sus discípulos, en cuyas orillas él predicó tanto, ¿no? Y el río sigue corriendo en un, digamos, rápido descenso sobre el nivel del mar Mediterráneo hasta llegar al llamado Mar Muerto, que es la máxima depresión de la corteza terrestre. Está a 490 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo. ¿Cómo así? ¿Por qué no se juntan entonces? Si este está bajo el nivel del mar Mediterráneo vendría a cubrirlo, a llenarlo, porque aquí están las montañas, ¿no? Entonces, pues allá es la máxima depresión, por eso se le llama Mar Muerto. Y tiene tres regiones históricas y sociales de norte a sur, que nosotros siempre hemos oído: Galilea, la región donde vivió y actuó Jesús principalmente; Samaria, creo que el próximo domingo leeremos la parábola del buen samaritano, ¿no? Un habitante de esta región que los judíos consideraban herejes y que tuvo piedad del hombre que cayó en manos de los ladrones. Y Judea, en cuya capital, Jerusalén, Jesús realizó su misterio pascual de muerte y de resurrección. Vamos terminando ya, yo sé, porque ya llegó la hora y vamos a quedar aquí
en las posibilidades económicas del país de Jesús y los demás países mediterráneos. Entonces yo pongo punto final. Bueno, padre, muchas gracias. A ver si estamos atentos entonces a las preguntas que vayan surgiendo. Aprovechemos que es acá el momento. A ver. ¿Alguna pregunta, inquietud, Maribel comentar? Arboleda. Maribel, bien fuera. Padre, muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por todo este recorrido que nos ha enseñado y nos ha ubicado en el contexto, pero cuando su merced habló de lugares, dijo que en el año 753 a.C. fue fundada Roma. Y yo no sé si fue que me perdí o no tomé nota. ¿Cuál sería entonces el año de Judea, la fundación de Judea? Muchas gracias, Padre. Bueno, no, pues mm, la cultura del pueblo de Israel es muy antigua. Al patriarca Abraham habría que, eh, digamos, datarlo hacia el 1800 antes de Cristo, para venir a un momento más cercano a nosotros. El rey David, de cuya descendencia nació Jesús, nuestro Señor, el Mesías, el Cristo, el rey David tomó la ciudad de Jerusalén, que no hacía parte, no había caído en manos todavía de los israelitas, era una ciudad libre, en el año 1000 antes de Cristo. Y para poner una fecha un poco más cercana, los judíos fueron desterrados en distintas fechas, pero pongamos una en el 522 antes de Cristo, fueron definitivamente desterrados a Mesopotamia. Eh, entonces miren que la cultura del pueblo judío vendría a ser mucho más antigua que la cultura griega, que la cultura romana, ¿no? Porque el origen de las culturas y de las civilizaciones para nuestra región occidental del mundo es precisamente Mesopotamia, de donde salió el patriarca Abraham, la familia del patriarca Abraham. Él salió con su padre y con toda su familia, su parentela, por allá en el 1800 antes de Cristo. Entonces, esas culturas son muy antiguas con relación a la cultura de Roma o a la cultura de Grecia. No sé si así he dado un poco respuesta a su pregunta. Muy interesante. Sí, señor. Muchísimas gracias, Padre, por informar. Alexander Núñez. Hola, buenas noches, estimados amigos, compañeros. Felicito al ponente que con mucha didáctica nos ha transmitido un poco de qué forma, ¿no? Se cuenta y se escribe la historia bíblica. Quería preguntarle al padre si realmente desde el punto de vista de estudiar los tipos de texto o los tipos de discurso para un mejor entendimiento de los estudios bíblicos, pudiéramos nosotros decir que esa primera parte que dice el padre, que está narrada, que está relatada, se puede vincular con el discurso expositivo, argumentativo, en cuanto ya hablamos de las cartas y del género epistolar, ¿no? Dado que teniendo claro esos tres órdenes discursivos que son, hablando de órdenes discursivos, la materia que organiza todo lo que es la escritura
para poder llegar después a un proceso de interpretación o la hermenéutica que la tocamos en la clase pasada como proceso cognitivo al momento de interpretar los documentos y poderlos entender. Entonces, mi pregunta está dirigida más un poco si desde el enfoque de los tres órdenes discursivo, narrativo, expositivo y argumentativo, se pudiera canalizar más didácticamente, pues, lo que es la formación bíblica. Sí, el tema es muy importante. Yo me referí muy rápidamente por razón pues de lo extenso de la materia. Estamos hablando de cosas muy generales porque es un curso introductorio hasta ahora. Después vendrán las profundizaciones. Pero entonces hay que tener muy en cuenta, ustedes lo saben, es para nosotros una cosa importante, los cristianos sabemos el género literario de cada texto. Entonces, los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles son textos narrativos. Algunos los llaman históricos. Yo prefiero llamarlos narrativos porque lo histórico, en el sentido moderno del término, es una cosa muy precisa, Claro, ¿no? claro. Mientras que lo narrativo es algo más amplio, más genérico. Eh, Son relatos que tienen algún significado, que pueden ser relatos que correspondan a hechos reales y por lo tanto relatos que correspondan a acontecimientos históricos, pero también pueden ser relatos fantasiosos o pueden ser relatos imaginativos, ¿no? Entonces, en los evangelios hay, por ejemplo, parábolas. Las parábolas no son históricas en el sentido digamos, exacto del término. Las parábolas son pequeños cuentos, sí, pequeños cuentos con moraleja, digámoslo así. Entonces, cada pasaje hay que interpretarlo según su género literario. Los evangelios pertenecen a un gran conjunto de géneros literarios que llamamos narrativos, entre los cuales cabe el género propiamente histórico. Mientras que las cartas, las epístolas, pertenecen a otro género, a un género, digamos, doctrinal. Se expone una doctrina, se expone una fe, unas creencias, como hace San Pablo en sus cartas, ¿no? O también se expone unas, digamos, convicciones de tipo ético-moral, de compromiso ético o moral, de comportamiento religioso. O también se dan noticias, y puede haber en ese caso, los géneros también, digamos que se entrecruzan, ¿no? En lo narrativo hay algo de histórico, en lo narrativo puede haber también algo exhortativo. Y finalmente hay un género que es el género profético, que es el que encontramos en el Apocalipsis, o el género, o los géneros apocalípticos. Usted tiene mucha razón en que para interpretar adecuadamente en los textos de la Sagrada Escritura, los textos del Nuevo Testamento, es necesario tener muy en cuenta el género literario al que pertenecen y en cada caso hay que establecerlo. De eso creo que volveremos a hablar. Muy interesante su pregunta. No, muy satisfecho de su canalización, porque estamos en la búsqueda también de que el discurso sea atractivo para la formación bíblica. No solo nosotros que nos estamos formando, sino que después nosotros vamos a ser multiplicadores, ¿no? Con todas las personas a las que atendemos en las comunidades. Por ejemplo, nosotros estamos en el Colegio María Inmaculada y tratamos pues con estudiantes, padres de familia, los mismos profesores como tal, y estamos haciendo una comunidad que nos guiamos pues por esta congregación claretiana y de alguna manera debemos instruir a nuestra población de la manera más atractiva, pero con sapiencia, con asertividad, con justamente eso que se requiere en este momento para no convencer, sino realmente decir que ese es el camino para llegar a lo que es realmente el desarrollo humano adecuado, pues. Muy Gracias, bien. Rafael.
Magdalena, Gracias. Magdalena Arango también tiene esta pregunta. Padre Guillermo, buenas noches. Pues Buenas noches. felicitaciones por usted y por nosotros por esa tan magnífica exposición, Padre. Muchas gracias. Mi pregunta es esta. Cuando estábamos hablando de las diferencias entre las Biblias, la Biblia católica y las Biblias de otras confesiones, usted habló, creo, de que hay algunos libros que no aparecen en nuestra Biblia, pero que son aceptados tanto por católicos como ortodoxos. ¿De qué libros estamos hablando, Padre? No sé si me expliqué mal. Cuando hablamos de la Biblia católica, lo hacemos sobre todo para diferenciarla de la Biblia de nuestros hermanos separados, de los que llamamos comúnmente protestantes, entre los cuales se encuentran los evangélicos, pero también los anglicanos, los metodistas, los bautistas, los anabaptistas. Bueno, ustedes saben que son un grandísimo grupo de comunidades cristianas con las que compartimos nuestra fe en Jesucristo muerto y resucitado, en Dios nuestro Padre, en fin. Ellos, a partir del gran reformador que fue Martín Lutero, no aceptan algunos libros en el Antiguo Testamento que nosotros sí aceptamos. Son los que nosotros llamamos deuterocanónicos, por ejemplo, el libro de Judith o el libro de Tobías. Yo recuerdo otros. Los protestantes no los aceptan como libros sagrados, pero esa diferencia, pero el no aceptarlos como libros sagrados no quiere decir que no los lean. Incluso son especialistas en ellos. Y en el fondo, con el paso del tiempo, ellos mismos van llegando a comprender la importancia de esos libros que para nosotros no son simplemente documentos históricos que nos ayudan a comprender mejor los libros canónicos, sino que también tienen un mensaje religioso. Serían esos. Los ortodoxos añaden a los libros del Antiguo Testamento algunos libros que ni los católicos ni los protestantes aceptamos. En este momento recuerdo, por ejemplo, la epístola a Bernabé, que es una epístola, es un escrito de los primeros siglos cristianos que los ortodoxos, o sea, los cristianos de Grecia y del Oriente, que viven ahora esa situación tan difícil de esta guerra y eso, nuestros hermanos cristianos ortodoxos aceptan como un libro sagrado y canónico la epístola a Bernabé. Nosotros la consideramos solamente como un escrito muy antiguo, venerable, parte de la tradición, pero no lo consideramos como un libro canónico. Y así otros. Podríamos hacer la distinción, tomo nota para hacerla en la próxima clase y dar el nombre exacto, el nombre y el número de esos libros. En general los agrupamos bajo el nombre de apócrifos. Listo, Padre, muchísimas gracias. Gracias por todo. Bueno, con mucho gusto. Ahí como dice el padre, los libros, los deuterocanónicos, tenemos que son 7, que son pues prácticamente como los que aparecen en nuestras Biblias, que son, el padre ya nos había hablado de Judith, de Tobías, de 1 y 2 de Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría y Baruch. Y unos apartes que están en griego de Daniel y de Esther. Estos serían los deuterocanónicos. Exactamente, y esos libros no son aceptados por nuestros hermanos separados, ¿no? Esa es la diferencia, por eso hablamos de la Biblia católica. Sin embargo, hay que tener una cosa presente. Ellos, los hermanos separados, conscientes de que para nosotros los católicos esos libros son sagrados y canónicos, contienen, digamos, en cierta forma la palabra de Dios también. Entonces, han tenido la gentileza de incluirlos en Biblias editadas por ellos. ¿Para qué? Para que nosotros las podamos usar. Es la famosa traducción, por ejemplo, de Dios habla hoy.
que ha sido editada muchísimo y que muchas veces aparece. Dios habla hoy con deuterocanónicos. Incluso en algunas ediciones que yo conozco aparece a la entrada en en las primeras páginas de esas Biblias, de esa edición de la Biblia, una carta del entonces secretario general del CELAM, que era el cardenal Alfonso López Trujillo, dando las gracias en nombre de los católicos por este gesto de fraternidad de nuestros hermanos separados protestantes. O sea, ellos tuvieron esa gentileza. Para los católicos estos libros son sagrados, para nosotros son muy importantes, entonces pongámoslos también para que ellos puedan utilizar nuestras Biblias. Bueno, padre, mil gracias a los que hicieron las preguntas, mil gracias para la participación de todos los 40 que estuvimos en la sala, y mil gracias al padre Guillermo Vázquez por su excelente explicación. Entonces yo creo pues que nos podemos ir ya despidiendo, y para que volvamos dentro de 8 días muy animados. Que Dios y la Virgen nos acompañe. Recuerden que esta presentación se les estará enviando al final de la jornada, que son los 3 días. Yo les pido, perdón, una intervención, les pido excusas por las dificultades técnicas. No caí en la cuenta, fue una falta de previsión, haber ensayado, haber visto si mi computador servía, etcétera, ¿no? Espero que la próxima vez me puedan ver y se puedan ver mejor las diapositivas. Les prometo que haré todo lo posible en la próxima. Tranquilo, padre. Le perdonamos Y les todas agradezco las que mucho vengan. su atención, su presencia. Les agradezco. Gracias, Buena noche para padre. todos. Bueno, feliz noche para todos. Que Dios me los acompañe y la Santísima Virgen también. Feliz noche. Padre Bien. Guillermo, Dígame. Gracias, igual. recuerde que el equipo está terminando de instalar, se le demora un poquitico más. Noche para todos. Gracias, O sea que Domingo, no feliz apago noche. todavía, no. No, déjelo